watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Sis got music, now she in my... Todos los créditos de este fanfic a Crimson Ritter, en la descripción les dejaré su página de fanfiction. Bueno, antes de comenzar, les quería comunicar, que en unos pocos días, me iré de vacaciones, no se preocupen porque, ya he preparado los vídeos que subiré cuando no esté en mi casa. Si ven que no los saludo, es porque ese video ya lo tenía preparado. Sin más Naruto, perdón relleno, comencemos con el fanfic. Capítulo 17. La oscuridad comienza a moverse. Time skip. Casi un año había pasado desde el ingreso de Naruto en la Academia Ninja. Luego de su pelea con Sasuke, las clases transcurrieron normalmente e incluso al poco tiempo se volvieron aburridas para el rubio. El nivel de enseñanza en la academia no era apropiado para Naruto, no importaba si la clase era teórica o práctica, el Uzumaki fue el mejor en todo sin excepción. Luego de su pérdida a manos de Naruto, Sasuke quería demostrar que era mejor que el rubio y vengarse de la humillación que sufrió en su primer día en la academia. Sasuke comenzó a entrenar más duro para competir con Naruto en cada clase que tenían, pero no importaba si era Shuriken Jutsu, Taijutsu o conocimiento ninja, Sasuke siempre era superado sin importar lo duro que entrenara. Debido a que Itachi había sido el mejor de su clase y se había graduado de la academia en solo un año, Sasuke también quería ser el mejor de su grupo y su generación para que su padre se fijara más en él y no solo en Itachi, pues desde pequeño Sasuke había sentido que estaba viviendo bajo la sombra de su hermano. Así que el hecho de que Naruto lo superara tan fácilmente en todas y cada una de sus clases lo frustraba y lo hacían sentirse inferior al rubio, del mismo modo en que se sentía secretamente inferior a su hermano. Debido a todo esto, sus entrenamientos se intensificaron y su mejoría se pudo notar al punto en que no había ningún otro niño en su grupo que fuera capaz de competir contra él o Naruto. Después de todo, a pesar del inusual alto nivel de Naruto dentro de la academia, Sasuke seguía siendo un genio y ningún otro niño lo superaba a excepción del Uzumaki. En este momento Naruto se encontraba practicando su Shuriken Jutsu en solitario en un campo de entrenamiento alejado de la aldea. Para su mala suerte, tanto Izumi como Itachi habían salido a hacer misiones fuera de la aldea, por lo que había pasado varios días sin verlos, aunque Itachi debería de volver ese mismo día, según lo que él le había dicho antes de marcharse a cumplir con la misión. Además, Shisui estaba ocupado en su casa pues hacía poco que su padre había muerto y él se había dedicado a cuidar a su madre mientras ella se recuperaba del dolor de la pérdida de su esposo. El padre de Shisui era un sobreviviente de la tercera gran guerra ninja, pero había quedado confinado a la cama por el resto de su vida debido a las heridas que había sufrido durante sus combates, hasta que finalmente había muerto hace un par de semanas. Desde que era pequeño Shisui se había acostumbrado a usar el dinero que ganaba como un shinobi para mantener a su familia, debido a que su padre estaba confinado a pasar los días en la cama y su madre siempre estaba a su lado para cuidarlo. La pérdida de su padre había afectado a Shisui y últimamente había estado más taciturno de lo normal. Naruto quería ayudar a Shisui, pero Itachi le había aconsejado dejar a Shisui solo, él solo necesitaba un tiempo a solas para pensar y luego volvería a actuar igual que siempre. Desde el principio Shisui era consciente del delicado estado de salud de su padre, por lo que ya se había resignado a su final incluso antes de que este pasara, pero eso no evitaba que la muerte de su padre afectara al mejor amigo de Itachi. Naruto siguió el consejo de Itachi, y no había visto a Shisui desde que su padre había muerto. Después de todo, su hermano conocía mejor que nadie a Shisui, por lo que iba a obedecerlo. Crack. El sonido de una rama rompiéndose en el bosque que rodeaba el campo de entrenamiento llamó la atención de Naruto, sacándolo de sus pensamientos. Cuando se dio cuenta de quién era la persona que había provocado el sonido seco de la rama rompiéndose, Naruto no pudo evitar que una sonrisa brotara en su rostro. Hinata. La chica tímida caminaba directamente hacia él con el tinte de un ligero rubor en sus mejillas. Hola Naruto-kun. Esta no era la primera vez que ambos se reunían en secreto para entrenar. Tan solo un par de semanas después del inicio de clases en la Academia Ninja, Naruto se dio cuenta de que alguien lo estaba espiando durante una de sus sesiones de entrenamiento. Había estado sintiendo que alguien lo seguía desde el inicio de la academia, pero siempre perdía el rastro de la persona que lo seguía hasta que un día finalmente descubrió que la persona que lo había estado espiando era ni más ni menos que Hinata Hyuga. Cuando Naruto la descubrió, ella se desmayó por la vergüenza. Sin embargo, ese torpe encuentro marcó el inicio de su actual relación secreta, pues Hinata no quería que su padre o algún otro miembro de su clan se enterara de sus encuentros con Naruto.
Ellos eran demasiado estrictos y con la mala reputación de Naruto dentro de la aldea era seguro que no le permitirían interactuar más con el rubio. Al igual que con Ino, Naruto comenzó a entrenar a Hinata. Ella le había contado a Naruto el cómo su padre era demasiado estricto respecto a su entrenamiento. El Hadouken, puño suave, era reconocido como uno de los mejores taijutsus dentro de la aldea, si no es que el mejor incluso, pero para su entrenamiento era necesario practicarlo junto a otra persona para dominar sus movimientos y ataques. No obstante, Hinata era incapaz de dañar a otros debido a su naturaleza amable. Esto provocó que durante sus prácticas ella se negara a causar daño a sus compañeros de entrenamiento y por ello su dominio sobre el Hadouken no se desarrollara tan rápido como debía. Su padre comenzó a frustrarse con el lento progreso en el taijutsu de Hinata y en consecuencia él se había vuelto más estricto al respecto, sobre todo luego del ingreso de Hinata en la Academia Ninja. Cuando Hinata le contó a Naruto sobre el cómo ella no dejaba de decepcionar a su padre constantemente debido a su pobre progreso, Naruto se ofreció a ayudarle con su entrenamiento usando sus clones de sombra para que ella pudiera practicar sin hacerle daño a nadie y de esa manera con el tiempo ella fue capaz de mejorar mucho en su taijutsu. Estas prácticas eran secretas e incluso Ino no se había dado cuenta de que Hinata y Naruto se estaban viendo en secreto casi todos los fines de semana, debido a que estos entrenamientos no interfería con el propio entrenamiento de Naruto e Ino porque Inoichi había decidido comenzar a enseñarle a Ino los jutsus mentales de su clan, por lo que las prácticas de Ino junto a Naruto eran más cortas que antes. Vamos a comenzar. Naruto sugirió a Hinata, pues no tenían mucho tiempo para sus prácticas. Hinata solo asintió y se preparó para entrenar con la postura básica del Hadouken. Kage Bunshin no Jutsu. Naruto creó 20 clones, cada clon se enfrentaría individualmente a Hinata. Él tenía que crear esta cantidad de clones debido a que un solo golpe de Hinata, un solo toque con los dedos o la palma del Hadouken era capaz de disipar sus clones. Ella había activado su Byakugan por lo que no tenía ningún punto ciego que los clones pudieran usar como ventaja durante sus prácticas. Naruto se había dado cuenta de que el Byakugan tenía un pequeño punto ciego, pero estas prácticas eran estrictamente de taijutsu, por lo que no podía usar kunais para explotar la debilidad del Byakugan. Sus clones se comenzaron a mover atacando a Hinata uno tras otro luego de que cada clon era golpeado, otro clon llegaba para reemplazar el lugar del clon que se acababa de disipar. Sus clones tenían activos sus sellos de resistencia y además se veían limitados a usar solamente taijutsu. Aún así, sorpresivamente Hinata era mucho mejor de lo que la mayoría podría pensar, cada movimiento era veloz, grácil y preciso. La combinación entre la visión perfecta de 360 grados, con el estilo de pelea refinado por generaciones del Hadouken junto a la elasticidad y rápidos movimientos de Hinata era mortal. Cuando ella comenzó a practicar usando a los clones de Naruto como maniquíes de práctica su habilidad en Hadouken mejoró explosivamente, pero a pesar de eso, esa mejoría no se mostró delante de su padre, pues cuando estaba practicando con otro Hyuga dentro del compuesto, ella se negaba a hacerle daño por lo que su taijutsu no relucía con el mismo esplendor que mostraba durante sus prácticas con Naruto. Luego de pocos minutos todos los clones de Naruto fueron disipados. Hinata estaba completamente ilesa, ella finalmente había llegado al punto en que podía derrotar a todos esos clones sin recibir un solo golpe del rubio. Ella, al igual que él, había comenzado a entrenar a una temprana edad, de hecho, ella había comenzado a entrenar antes que Naruto pues ella comenzó sus entrenamientos desde que tenía 4 años. Naruto solo podía imaginar lo buena que sería ella en taijutsu si no se restringiera a sí misma de dañar a otros durante sus entrenamientos. Naruto-kun. Hinata desactivó su Byakugan y volteó para ver de frente a Naruto un poco avergonzada de estar en su presencia, no importaba cuánto tiempo habían pasado juntos entrenando hasta este punto, ella no podía evitar que el corazón le latiera como loco frente a Naruto. Después de todo, Naruto era su héroe en su corazón, así que ella no podía evitar estar nerviosa en su presencia. ¿Qué pasa Hinata? ¿Esta vez podrías hacer más clones? Naruto se sorprendió por la petición, ella acababa de vencer limpiamente a todos esos clones e inmediatamente después le estaba pidiendo que hiciera más para la siguiente ronda. ¿De verdad ella quería mejorar más rápido? No es lo que piensas. Ella se puso más nerviosa y comenzó a juguetear con sus manos para tratar de calmarse. Es que acabo de completar una técnica y quiero probarla. Claro, no hay problema. ¿Cuántos clones debería de hacer? Creo que 32 estaría bien, además no quiero que se muevan, necesito probar la técnica, aún no la he ejecutado y menos en tantos objetivos, así que necesito que estén estáticos.
Naruto comenzó a ponerse muy curioso sobre la nueva técnica de Hinata. Vale, entonces serán 32 clones. Kage Bunshin no Jutsu. Los clones rodearon a Hinata y se mantuvieron en sus posiciones sin moverse como le había pedido Hinata. Ella tomó una postura extraña reclinando un poco su cuerpo mientras sus pies se extendían hacia los lados y una mano se posaba delante de ella y la otra por detrás. Cuando volvió a abrir los ojos su Byakugan ya se encontraba activo. Ake-sanju ni Shou. 8 trigramas, 32 palmas de la adivinación. Ella se comenzó a mover y al instante 2 clones se disiparon. Él apenas la vio moverse y un par de clones ya se habían ido. Durante un instante Naruto creyó ver un ilusorio símbolo de Yin y Yang bajo ella con 8 kanjis que lo rodeaban bajo los pies de Hinata. 2 palmas, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas, 32 palmas. Luego de la ejecución del taijutsu de Hinata solo quedaba el humo de los clones de Naruto al disiparse. Fu. Hinata liberó un poco de la tensión en su cuerpo y relajó nuevamente su postura tras la ejecución de la técnica de taijutsu. Incluso el jutsu de 64 golpes de su clan se centraba en el ataque a un solo enemigo, por lo que Hinata no solo fue capaz de sintetizar a la perfección uno de los jutsus de su clan, sino que lo ejecutó sin ningún error contra 32 objetivos diferentes sin fallar ni un solo golpe. ¡Wow! Hinata, eso fue increíble. No es para tanto, Naruto-kun. La cara de Hinata estaba tan roja como una cereza por el cumplido de Naruto que la hacía sentirse muy feliz. Pero, el hecho era que Naruto no entendía realmente lo difícil y la proeza que significaba sintetizar una de las técnicas del clan Hyuga. Hinata no tuvo que tomar los primeros 32 ataques y dejar la técnica sin retocar. Sino que en cambio tuvo que inventar nuevas posturas, definir los puntos de chakra que debían de ser atacados y unir cada golpe y postura para que la técnica fluyera de manera natural. El clan Hyuga siempre se había centrado en mejorar el número de golpes que podían hacer al enemigo. La técnica de introducción a las 8 trigramas eran las 64 palmas, no había un punto intermedio para lograrlo. Si ellos eran capaces de dominar la primer técnica de las 8 trigramas, ellos eran reconocidos por el clan y su progreso en el taijutsu crecía enormemente gracias a la comprensión del Hyuken mismo que les brindaba la técnica de 64 palmas, pero si no eran capaces de dominar esta técnica muchas veces, ellos eran vistos como miembros inferiores del clan y muchas veces eran dejados de lado para que los entrenamientos se centraran en los miembros talentosos. A pesar de su larga historia, el clan Hyuga nunca se preocupó por simplificar su taijutsu para un aprendizaje más fácil para las futuras generaciones. En cambio, ellos se enfocaron en mirar hacia adelante y mejorar su taijutsu, aumentando número de golpes, posturas y nuevas técnicas del su taijutsu del clan. Ellos habían dejado de ver las bases sobre las que se fundaban todas sus técnicas del Hyuken y por ello su taijutsu se había estancado desde hace varias generaciones atrás. Ellos habían estado ignorando las bases sobre las que se construyó el Hyuken y se enfocaban en comprender nuevos conceptos para intentar introducirlos a su taijutsu, conceptos útiles pero erróneos para su taijutsu que no los llevaban a ninguna parte. Solo Hinata, que era un miembro del clan completamente diferente al resto, fue capaz de enfocarse en lo que los demás ignoraban, pero todo esto era desconocido para Naruto. Ellos continuaron entrenando durante horas y para cuando llegó el atardecer Hinata había logrado sintetizar una vez más la técnica a 16 palmas, que según ella era el límite al que podía reducir las técnicas de 8 trigramas, pero estaba satisfecha. Luego de crear ese par de técnicas, ella estaba segura de que una vez que los integraran al taijutsu, más miembros de su clan podrían dominar las técnicas de 8 trigramas y ellos podrían volver a ser reconocidos dentro del clan si dominaban estas técnicas y con el tiempo dominaban las 64 palmas. Desde un principio ese había sido el objetivo de Hinata. Ella deseaba eliminar el sistema actual sobre el que se regía su clan, tratarse como familia y no dividirse entre ramas principales y secundarias que creaban odio y brechas entre la familia. Este era un buen primer paso para lograr ese sueño. Además, todo esto fue gracias a la ayuda y apoyo de Naruto. Ella sabía que su corazón no se había equivocado al escoger a la persona a la que le entregaría su apoyo y afecto si él lo deseaba. Lo logré, Naruto-kun. Sí, hoy estuviste genial, Hinata. Naruto extendió su brazo e hizo un gesto con su mano apuntando su pulgar hacia arriba, mientras sonreía sintiéndose feliz de ayudar a Hinata. Pant, pant, pant. Unos sonidos de pasos sonaron desde detrás de Naruto y ambos voltearon hacia la persona que se acercaba desde el bosque a un paso tranquilo. La persona que se acercaba a ellos no tenía intenciones de ocultar su presencia. Hinata estaba agotada y casi sin reservas de chakra, por lo que no podía activar su Byakugan para ver quién era la persona que se acercaba a ellos.
Naruto por su parte estaba en guardia, preparándose por si la persona que se acercaba era hostil. Para sorpresa de ambos, la persona que caminaba hacia ellos era ni más ni menos que Yashi Hyuga, el padre de Hinata y líder del clan Hyuga. Padre. ¿Qué haces aquí? Yashi mantenía su semblante estoico. Naruto era incapaz de leer los pensamientos de Yashi, por lo que no sabía cómo actuar delante de él. ¿De verdad creían que no me había enterado de sus entrenamientos secretos? Siempre hay un guardia del clan protegiendo a Hinata, él la puede observar fuera del alcance que el Byakugan inmaduro de ella puede alcanzar. Sin el conocimiento de ambos, el líder del clan Hyuga sabía sobre sus entrenamientos y había permitido que Hinata entrenara con Naruto casi todos los fines de semana. Entonces, ¿por qué nunca se interpuso? Naruto tenía muy poca comprensión sobre la clase de persona era Yashi, él solo había escuchado sobre Yashi de lo poco que le había contado Hinata al respecto. Pero por lo que ella le había contado, era imposible que Yashi les permitiera verse en secreto durante casi un año, y si les había permitido pasar tanto tiempo juntos, entonces, ¿por qué se presentaba frente a ellos en este momento? Hoy estuve observando su entrenamiento por mí mismo desde el complejo Hyuga, lo vi todo. Yashi colocó la palma de su mano sobre la cabeza de Hinata y le sonrió levemente antes de dar media vuelta y hablar nuevamente. Hinata, estoy orgulloso de ti, volvamos a casa. Hinata no pudo evitar sentirse feliz por el elogio de su padre, pero al instante su sonrisa se desvaneció mientras miraba con una expresión complicada a Naruto, pues no podía dejarlo atrás como si nada, nunca lo haría, y menos ahora que él le había ayudado tanto. Pero por otro lado, ella nunca había desobedecido a su padre, así que en este momento ella no sabía qué debía de hacer. Naruto, nos gustaría que nos acompañaras en la cena de esta noche, sígueme, te llevaré al recinto del clan. Entonces Yashi comenzó a caminar hacia la aldea. Hinata y Naruto se miraban entre sí, sin comprender qué era lo que estaba pasando. Para Hinata esta era la primera vez que había recibido el elogio y reconocimiento de su estoico padre por su entrenamiento, y para Naruto, la actitud de este hombre le intrigaba mucho. Tal vez se equivocaba, pero la impresión que Yashi le dio en ese momento no era la que esperaba. Estricto, estoico, este era el líder del clan Hyuga y el padre de Hinata, su posición dentro del clan lo obligaba a mantener esta actitud fría, sobre todo dentro del clan Hyuga, clan que era conocido porque sus miembros eran demasiado serios y fríos, pero eso después de todo era solo una imagen. Por un instante Naruto vio una brecha dentro de la imagen que proyectaba el líder del clan Hyuga, y lo que vio era algo que nadie creería. Él vio a un padre orgulloso y preocupado por su hija, pero no era tan imposible como todos creerían. Después de todo, Yashi antes que un líder de clan era un padre. Tal vez toda su actitud estricta hacia Hinata era un modo equivocado de expresar su preocupación por su hija. Ella era la heredera del clan Hyuga. Aún así, ella carecía de la confianza y la disposición que un líder debía de tener. Él tenía 2 hijas y con el tiempo los ancianos del clan decidirían cuál de las 2 sería marcada con el sello maldito del clan, obligándola a pertenecer por el resto de su vida a la rama secundaria del clan, al igual que su difunto hermano. Naruto conocía un poco de la situación del clan Hyuga gracias a los pergaminos que le daba Danzo, y Naruto no podía juzgar a Yashi con todo lo que había logrado saber sobre este hombre. Nadie podría culparlo, él cargaba con un gran sentimiento de culpa hacia su hermano, incluso antes que Hisashi se sacrificara por él. Su esposa había muerto la noche en que había dado a luz a Hanabi, ella había sido su apoyo espiritual y su alegría. Además, él tenía que luchar constantemente para que los ancianos del clan no obligaran a una de sus hijas a portar la marca de maldición en sus frentes y fueran enviadas a la rama secundaria del clan. Al mismo tiempo debía cargar con la responsabilidad de liderar a su clan. Él tenía demasiadas preocupaciones y con el tiempo había terminado descuidando a sus hijas, siendo incapaz de ofrecerles el apoyo y amor de un padre. Con el progreso de Hinata en los entrenamientos, era evidente para Yashi que Hinata terminaría marcada por el sello maldito y confinada por el resto de sus días a pertenecer a la rama secundaria. Él no quería ese futuro para su hija, así que de un modo u otro terminó presionándola para que mejorara más rápido. Aún si en el corazón de su hija él se convertía en un villano que se había ganado su odio y desprecio, por lo menos eso sería mejor que si ella fuera enviada a la rama secundaria. Yashi no tenía favoritismo por Hinata sobre Hanabi, pero él conocía bien el carácter de ambas y era obvio que si en un futuro una de las 2 terminaba en la rama secundaria, Hanabi era más capaz de soportarlo que Hinata. Hinata era más frágil que su hermana, ella no sería capaz de soportar de un destino cruel.
Los tres caminaron en silencio hacia el recinto del clan Hyuga. Yashi seguía tan estoico como siempre, Naruto estaba inmerso en sus pensamientos y Hinata estaba pasando por un mundo de nervios sin saber lo que pasaría esa noche. Ella conocía a su padre y sabía que la cena era en parte una excusa para hablar con Naruto en privado. Ella solo pedía que su padre no le prohibiera entrenar más con Naruto. De repente un fuerte viento llegó a ellos moviendo las hojas en las copas de los árboles. Naruto dejó de caminar y miró en la dirección de la que venía el viento. Era como si algo lo estuviera llamando. Toruto Naruto. Cuando volvió a reaccionar vio a Yashi mirándolo sin emoción y a Hinata que lo llamaba preocupada. No pasa nada, sigamos. Naruto comenzó a avanzar una vez más y los Hyuga reiniciaron su caminata sin preguntarle lo que le pasaba. Naruto por su parte miró una vez más en la dirección en que soplaba el viento, no sabía por qué, pero de repente había tenido un mal presentimiento. De un momento a otro su entorno había cambiado completamente, el ambiente era más pesado, las sombras y la oscuridad parecían moverse inquietas a su alrededor como si estuvieran cazando algo. ¿Por qué me siento así? ¿Qué está pasando? Sin embargo, Naruto era incapaz de hacer nada más que avanzar hacia la aldea mientras seguía a Yashi y se preguntaba qué era lo que estaba mal. En ese mismo momento Fugaku estaba en su oficina privada leyendo una carta enviada por el Hokage. No se esperaba algo como esto, la situación había vuelto a empeorar. Dejó la carta en su escritorio, se recargó en el respaldo de su silla reclinable mientras se frotó las sienes sintiendo como un dolor de cabeza surgía por actual situación. Cerró los ojos y se puso a pensar profundamente en la situación del clan Uchiha. Los miembros del clan Uchiha habían estado insatisfechos con el trato que recibían de toda Konoha luego del ataque del Kyuubi. Desde aquel incidente habían vivido bajo la sospecha de todo el pueblo y todo el clan fue forzado al ostracismo, fueron obligados a vivir en una zona apartada del centro de la aldea, todos los miembros fueron reubicados, a pesar de que el clan Uchiha originalmente vivían en el centro del pueblo como uno de los clanes fundadores de la aldea. En los ojos de los demás la idea de los Uchihas de intentar un golpe de estado era ridícula y una simple demostración risible de su arrogancia. Pero lo cierto era que su situación había llegado al punto de lo insoportable. Todo el odio del clan hacia la aldea había comenzado a surgir desde el final de la tercera gran guerra ninja, cuando el tercer Hokage había decidido abdicar su puesto como el líder de la aldea y nombrar al cuarto Hokage. Lo cierto era que, en esa época, el tercero no deseaba renunciar a ser el Hokage. No obstante, la aldea estaba resentida y enojada con él por las decisiones que había tomado tras la victoria de Konoha sobre Iwa. La guerra terminó tras un acuerdo armisticio entre Konoha e Iwa y, en un hecho sin precedentes, Hiruzen estableció una política de reconciliación con la oferta de no buscar reparaciones de Iwa tras la victoria de Konoha. Era normal que el ganador de una guerra pidiera compensaciones por las pérdidas sufridas durante la guerra, pero Hiruzen optó por dejar a Iwa sin ninguna deuda por pagar tras la guerra. Para la gente de la aldea la decisión de Hiruzen era débil e incluso considerada como casi una traición a Konoha. Muchas vidas de padres, hermanos, hijos, amigos y amantes se perdieron durante la guerra a manos de los ninjas de Iwa, pero lo que los aldeanos de Konoha no tomaban en cuenta era que a su vez Iwa también vivió los horrores de la guerra al igual que ellos. Pero más que nada Hiruzen había tomado esa decisión porque él conocía y comprendía el temperamento de Noki, el tercer Tsuchikage y líder de Iwagakure. Si ellos pedían compensaciones de Iwa, Noki se negaría rotundamente y, además, en su situación ellos estarían más que dispuestos a ejecutar un ataque suicida como última opción. Era sabido que, si arrinconabas demasiado a un enemigo en la guerra, ellos sucumbirían a la desesperación y en última instancia actuarían irrazonablemente dejando de lado cualquier táctica militar moviéndose sin orden, causando tras ellos el caos, un caos que sería capaz de devorar a la aldea de Konoha. Esa era una guerra donde todas las 5 grandes aldeas ninja participaban. Si Iwa debilitaba a Konoha tras un ataque suicida, las demás aldeas no dudarían en aplastar a Konoha en su momento de debilidad. Sin importar estos hechos, la gente de Konoha era obstinada, los líderes del pueblo temían que la insatisfacción e inconformidad hacia el liderazgo de Hiruzen se proyectara hacia todo el gobierno de Konoha, por lo que decidieron escoger a un gran héroe de guerra como siguiente líder para que proyectara una mejor imagen del líder de Konoha y calmara al pueblo enardecido. Esto dirigió a la selección del nuevo Hokage y héroe de la guerra, Namikaze Minato, que poco después del final de la tercera gran guerra ninja se convirtió en el cuarto Hokage. Esto provocó el inicio del odio a algunos pocos Uchihas pues, durante la junta en la que se seleccionó al nuevo Hokage solo 2 ninjas fueron nombrados y postulados para ser electos entre los miembros que participaban en la junta, Orochimaru y Minato.
Nadie tomó a Fugaku en cuenta. La verdad era que las hazañas de Fugaku no rivalizaban con las de Minato, pero aún así su participación en la guerra fue crucial para la victoria, solo que él actuó desde las sombras por lo que su participación en la guerra era poco conocida incluso entre los Jonin. Este hecho le había demostrado a Fugaku que la gente a su alrededor no confiaba en él, así como tampoco confiaban en su clan, que era uno de los fundadores de Konoha. Para él esto le hacía darse cuenta de que su sueño de volverse Hokage para proteger a la aldea nunca se haría realidad. Esta pequeña frustración y enojo eran hasta cierto punto comprensibles para él y con el tiempo lo superaría. Podía dejarlo pasar y seguir con su vida y esa fue la manera en que lo manejó hasta que un año después durante el ataque del Kyuubi se le demostró lo mucho que la desconfianza en él y su clan había llegado, al punto en que incluso él no era capaz de comprender. Cuando el Kyuubi apareció a mitad de la aldea, Fugaku actuó rápidamente, se preparó y movilizó a una gran cantidad de los mejores ninjas en su clan para pelear contra el Kyuubi. Todos ellos estaban dispuestos a morir defendiendo a la aldea si eso era lo que se necesitaba para vencer al demonio, Fugaku más que nadie. Pero, ellos fueron detenidos por Danzo y se le dieron órdenes de permanecer dentro del clan y no acercarse al Kyuubi así como todos los Uchihas en la aldea. Incluso en una situación en la que la supervivencia de la aldea estaba comprometida, los altos mandos de Konoha habían negado la ayuda de los Uchihas bajo las sospechas de que ellos eran los culpables por esta tragedia. Ellos no eran capaces de pelear hombro a hombro con los Uchihas confiándoles sus espaldas, en cambio preferían arriesgarse a perder sus vidas luchando por su cuenta debido a que no confiaban en ellos. Todos los altos mandos sabían que Fugaku era poseedor del Mangekyou Sharingan, si tan solo le permitieran ir al campo de batalla, aunque fuera en solitario, Fugaku confiaba en que podría detener al Kyuubi el tiempo suficiente para que el tercero y el cuarto prepararan un jutsu de sellado para detener la destrucción y la muerte sin sentido bajo las garras de la bestia. Muchos amigos y personas que Fugaku apreciaba murieron esa noche al igual que todos los miembros de su clan perdieron personas importantes para ellos, mientras la aldea les ataba las manos sin permitirles hacer nada bajo miradas que los observaban con sospecha. Ellos eran la fuerza militar policial y cuando la aldea estuvo en peligro nadie quería su ayuda, más que nunca ese título bajo el que los Uchiha trabajaban no fue nada más que eso, un título sin un verdadero significado para la aldea. Después del ataque del Kyuubi, todos y cada uno de los miembros del clan Uchiha fueron forzados a vivir en un solo lugar alejado de cualquier zona importante de la aldea, de este modo sería más fácil mantenerlos bajo observación encerrados entre cuatro paredes para intentar controlarlos. En este punto el resentimiento ya había nacido en el corazón de muchos Uchihas hacia la aldea, además cada día que pasaba no hacía más que empeorar la situación. Los habitantes de Konoha no tenían reparo en llamarlos traidores, asesinos y un sinnúmero de insultos a todos y cada uno de los miembros del clan, aquellos a los que una vez habían llamado amigos les dieron la espalda y todos sin excepción los trataban como traidores. Fugaku, como el líder del clan tuvo que observar cómo los orgullosos miembros del clan Uchiha, descendientes directos del sabio de los 6 caminos según la piedra bajo el santuario de Nakano del clan Uchiha, habían sido reducidos a unos traidores, nadie los respetaba, nadie confiaba en ellos. Lo que más enojaba a Fugaku y los demás adultos del clan era observar cómo incluso las nuevas generaciones de Uchihas, sus hijos y descendientes eran tratados con injusticia. Fugaku observó cómo esto le ocurría a su propio hijo Itachi si las cosas continuaban como estaban incluso en un futuro Sasuke también sería tratado de la misma manera. El índice de muertes de los ninjas del clan Uchiha había aumentado desde entonces, los miembros de una escuadra de ninjas no dudaban en sacrificar a los Uchiha por su propia supervivencia o incluso en ponerles trampas para eliminarlos. ¿De verdad iba a permitir que sus hijos vivieran así? ¿Como el líder del clan debía permitir que toda la aldea abusara así de ellos? ¡No! Él iba a buscar un futuro mejor para todos ellos, incluso si eso significaba destruir sus ideales y sueños de proteger a la aldea. Él era el líder del orgulloso clan Uchiha y como tal, protegería a todos los miembros de su clan. Él protegería a su esposa y a sus hijos. Iban a recortar el presupuesto de la policía militar. ¿Cuánto tiempo pasará para que quieran eliminar a la policía militar y luego incluso al propio clan en sí mismo? Esta era la gota que derramó el vaso. Es la hora de empezar el golpe de estado. 15 minutos antes, cerca del acantilado sobre el río Nakano, se encontraba Shisui esperando a Itachi, según la carta que le acababa de mandar Itachi apenas unos pocos minutos antes, él lo encontraría aquí a esta hora por lo que Itachi no tardaría mucho en llegar.
Itachi y Shisui habían convertido este lugar en su sitio de reuniones para intercambiar información sobre la situación del clan Uchiha. Ellos querían detener el intento de golpe de estado que su clan estaba planeando, pero últimamente la situación se había puesto más tensa luego de que la aldea, o más bien los altos mandos que dirigían a la aldea, el Hokage, Danzo, Koharu y Omura, recortaron el presupuesto anual para la policía militar en más de un 40%. Con la situación tan tensa como estaba, su clan era capaz de hacer estallar una guerra civil en cualquier momento con un intento de golpe de estado. Ellos ya le habían ocultado a su clan varios hechos, que los habría hecho estallar el golpe de estado mucho antes. Si Itachi le hubiera dicho a su padre que cuando ingresó a las fuerzas Anbu se enteró de que en cada rincón del compuesto del clan había cámaras dispuestas para vigilarlos a todos 24/7. Sin duda alguna la guerra ya habría tocado las puertas de Konoha. Esta y mucha otra información la mantenían en secreto y la ocultaban deliberadamente a su clan para intentar ganar tiempo mientras ideaban un buen plan para detenerlos. De lo contrario serían obligados a meter a los líderes del clan en el genjutsu del Kotoamatsukami para tratar de revertir la situación, pero eso solo cambiaría el pensamiento de los líderes. El odio y resentimiento no desaparecería de la nada, por lo que ellos trataban de encontrar alguna otra alternativa. Shisui escuchó pasos tras él y volteó esperando encontrarse con Itachi, pero en cambio se encontró rodeado por un gran grupo de hombres vestidos con uniformes y con máscaras de Anbu sin color. Se trataba de los agentes de raíz. Tan solo había tomado un corto vistazo y ya había contado a 20 de ellos que lo rodeaban. Quién sabría cuántos estaban ocultos alrededor. Los pasos que había escuchado eran los de Danzo, que caminaba hacia él a un paso lento. Una gota de sudor se deslizó por el rostro de Shisui. No se necesitaba ser un genio para saber que las cosas no acabarían bien aquí. ¿Qué ocurre, Danzo? ¿Por qué me están rodeando tus agentes? Danzo se tomó su tiempo como si estuviera considerando sus palabras cuidadosamente antes de hablar, ignorando el cuestionamiento de Shisui. Escuché que hablaste con Hiruzen sobre la situación de tu clan. Y pensar que llegados a este punto estabas dispuesto a usar el Kotoamatsukami en los líderes de tu clan para evitar el golpe de estado. Tus acciones son de admirar, Shisui. ¿Cuál es tu punto? Ve directo al grano y no hables tonterías. Por desgracia no puedo permitir que detengas el golpe de estado. He estado planeando esto por muchos años y no puedo dejar que lo arruines. Así que después de todo había alguien detrás de escena moviendo los hilos para que su clan intentara hacer un golpe de estado. ¿Pero por qué? ¿De verdad creías que la situación del clan empeoró por sí misma tan rápidamente como lo hizo luego del ataque del Kyuubi? No, incluso antes que eso, pequeños rumores manipular los pensamientos de los aldeanos para que los vieran con sospecha, incluso impedirles la participación en la pelea contra el Kyuubi. Bastardo. Su Sharingan se había activado tan solo de la rabia que sentía en ese momento. Realmente no odio a tu clan, solo cumplo órdenes, ¿sabes? El segundo me pidió personalmente que me ocupara de los Uchihas. Él nunca confió en ustedes, pero él no le podía pedir eso a Hiruzen. El tercero nunca podría hacer algo así. Yo en cambio estoy dispuesto a provocar cualquier calamidad con tal de asegurar la supervivencia de la aldea. Incluso si te permitiera usar el Kotoamatsukami en los líderes del clan, ¿cuánto tiempo pasará hasta que los Uchihas intenten nuevamente algo estúpido? Tu clan está maldito por el odio, no lo pueden evitar. Ese odio está intrínsecamente dentro de ustedes desde el momento de su nacimiento, así que tengo que cortar las malas hierbas desde la raíz, para evitar que cualquier peligro amenace la aldea luego de mi muerte. No te preocupes, me aseguraré que tu clan no sufra mucho en su final. Además, usaré bien tus ojos para asegurar la seguridad de Konoha. Después de su último comentario, Shisui sintió un escalofrío recorrer por su cuerpo y retrocedió un poco hasta sentir la orilla del acantilado bajo sus pies. Estaba atrapado, no había salida. Danzo se abalanzó hacia Shisui intentando arrebatarle uno de sus ojos, pero Shisui fue capaz de esquivar a tiempo y contraatacó lo más ferozmente que pudo, corriendo hacia Danzo con un kunai, apuñalando a Danzo en el pecho. Shisui se metió en una pose de pelea, preparándose para enfrentar a los agentes de raíz, dejando el cadáver de Danzo detrás de él. Pero, antes de que comenzara a atacar a los agentes de raíz, su Sharingan derecho captó un movimiento. Era una mano que se movía rápidamente hacia su ojo con la intención de arrancarlo de su dueño. Shisui solo fue capaz de ver el reflejo del kunai en sus manos. La persona detrás de él era Danzo. ¿Pero cómo? Yo lo maté. Los dedos de Danzo se posaron sobre los párpados de Shisui, presionando con fuerza para sacarle el ojo al Uchiha.
Un aullido de dolor resonó por el acantilado mientras aves comenzaron a volar alrededor. La oscuridad comenzaba a moverse dentro de la aldea, anunciando muerte y desolación tras su paso.